La mora quirúrgica incrementó a raíz de la pandemia de la COVID-19, lo que llevó a que en la actualidad 15.000 pacientes estén a la espera de una cirugía en los hospitales públicos del país. De acuerdo a la presidenta del Colegio Médico, Elga Codina, en 2019 se reportaban 13.000 operaciones en lista y subió más de 2.000 casos en los últimos 3 años y medio. Indicó que esto se debe a que durante la pandemia se desatendieron las otras patologías y que impacta aún más la crisis que se agudiza cada año. Cada hospital tiene una lista de espera grande de pacientes que ya tienen todos sus requisitos para entrar a cirugía y estas se suspenden, dijo la galena, quien añadió que la falta de medicamentos acumula los problemas de enfermedades. No hay anestésicos, quirófanos, campos estériles, no hay instrumentos, el personal es insuficiente para el cuidado posterior de cada paciente y esto en varios centros asistenciales del país, mencionó Codina, quien responsabiliza a la Secretaría de Salud por esta elevada mora. Por su parte, el director del Hospital Escuela, Osmin Tobar, detalló que hasta el mes de mayo de 2023, los pacientes en mora quirúrgica ascienden a más de 3.000 personas y señaló que mientras no haya instituciones que no atiendan la emergencia, esta problemática permanecerá en el principal centro asistencial. Asimismo, asevera que una de las razones que incrementa la falta de cirugías es la remodelación de 6 quirófanos y sin estos se ha mermado el espacio quirúrgico dentro del hospital. Buscando alternativas, coordinamos en años anteriores con el Hospital San Felipe, el Tórax e incluso el Hospital María nos ha apoyado, pero por supuesto los espacios que nos brindan son escasos y limitados. Mientras esto sucede con la mora quirúrgica, pobladores denuncian que los distintos centros de salud del país están en calamidad, ya que solo les entregan las recetas para que vayan a las farmacias a comprar los medicamentos. Y médico señala que si esto ocurre en la capital hondureña, la situación en el resto de los sanatorios públicos del interior de Honduras, las condiciones están peor. Por otra parte, las protestas del personal médico continúan exigiendo mejores condiciones para dar atención de calidad y las asambleas informativas de enfermeras persisten al asegurar que los acuerdos que habían alcanzado no se les ha cumplido y expresa que hace falta emplear más enfermeros y enfermeras y recuerdan que a los hospitales públicos acuden las personas más pobres, quienes manifiestan que deben gastar cientos de lempiras porque ni un hemograma pueden realizarse. No obstante, la CESAL descarta que no haya medicamentos en los hospitales y aseveran que sí están trabajando para mejorar el sistema de salud de Honduras. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Hoy es viernes 26 de mayo, vamos a hablar de la crisis de que no hay medicinas en el sistema sanitario público del país. Voy a saludar al director general de redes integradas del Servicio de Salud Pública de Honduras, el doctor Saúl Cruz. Doctor Saúl, buenos días. Muy buenos días, un gusto saludar a su noble audiencia. También con nosotros el doctor Oscar Paredes, jefe del Departamento de Servicios del Segundo Nivel de Atención. Doctor Paredes. Muy buenos días y aprovechando, licenciado Valladares, la oportunidad de saludarlo y felicitarlo por su trayectoria en radio y televisión en el Día del Periodista Hondureño. Muchas gracias, doctor, muy gentil. Doctor, en nombre mío y de todos mis compañeros recibo este saludo. Gracias. El doctor Rancés Sierra es el secretario de Acción Social y Laboral del Colegio Médico de Honduras. Qué bueno que tengo estos distinguidos médicos hoy para que hablemos de este tema. Doctor Rancés. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia de este visto canal y radio, ¿verdad? Nosotros como Colegio Médico de Honduras hacemos extensivo el saludo a todos los periodistas de Honduras por su reciente día, ¿verdad? Y a todos los premiados, pues muchas felicidades. Doctor, voy a empezar con usted para ver qué piensa el Colegio Médico. ¿Cuál es la razón por la que sigue el aumento de la mora quirúrgica en el país? ¿Qué tiene que decir el Colegio Médico? Y luego voy a hablar con los distinguidos doctores que están en el ministerio. Bueno, perfecto. Una de las cosas que ha ocurrido fue la pandemia. Todos sabemos que la pandemia vino a trastocar el devenir normal. Pero aparte de la pandemia, que es una cosa circunstancial, existen componentes estructurales para esta mora quirúrgica.
se viene arrastrando una mora quirúrgica desde hace muchos años. Recordemos que durante el gobierno anterior, durante la dictadura, nosotros tuvimos un proceso de desmembramiento y destrucción de lo que se llama la Secretaría de Salud, tratando de privatizar los servicios de salud y de precarizar los servicios de salud, tanto los servicios de la Secretaría de Salud como los servicios del Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Cuál es el objetivo de eso? De la precarización. Pues nadie añora lo que no sirve. Y esa precarización fue un plan maquiavélico gestado desde el Estado de Honduras, desde los dirigentes, desde la Presidencia de la República, para destruir el sistema de salud en Honduras. Repítame eso. Fue un plan maquiavélico para destruir el sistema de salud de Honduras. Los que gobernaron los gobiernos anteriores. La dictadura se propuso destruir la red de la Secretaría de Salud y se propuso destruir la red de la Seguridad Social. ¿Ok? Porque nadie añora lo que nos sirve. Eso como antecedente. Luego vemos que toma el nuevo gobierno y todos teníamos las esperanzas puestas de que las cosas iban a cambiar. Pero lo que hemos visto es que no salimos adelante. No salimos adelante. ¿Por qué? Porque vemos que hay un caos en el sistema de salud. ¿Okay? Colectivos de libre tomándose los centros asistenciales, tratando de poner personas afines a su partido político, como directores, como gerentes, y eso termina de destruir el sistema de salud. ¿Por qué? Porque crea un caos y una ingobernabilidad en el sistema de salud que viene a repercutir ¿en quién? En las personas, en los usuarios. Ojo, y esta mora quirúrgica, estamos solamente hablando de los pacientes que están enlistados. O sea, los pocos que tuvieron la accesibilidad, los que pudieron llegar, los que no se murieron, los que decidieron ir al sistema de salud. Pero tenemos que hablar de aquellos que no llegaron al sistema de salud, sino que se fueron al sistema privado porque definitivamente no había posibilidades. ¿Ok? O aquellos que simplemente no fueron o no van porque saben que no hay una respuesta. Entonces, eso es solo un listado nada más, pero realmente la mora quirúrgica es muchísimo más grande de lo que tenemos. Sí, saludo al doctor Henry Andino, asesor de la Secretaría de Salud. Henry, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Qué bueno. Gracias por la invitación. Bien, ¿qué piensan de lo que dice el doctor Rancés, el doctor Cruz? La verdad, muy de acuerdo en ciertos comentarios que realiza. Sí, agarramos un sistema prácticamente que fue un plan maquiavélico, como lo menciona, pero esa es parte de lo que quedó atrás, ¿verdad? Nosotros como esta nueva administración estamos haciendo los esfuerzos posibles para poder mejorar este sistema. Es difícil, no lo vamos a negar, pero la voluntad y ese sentimiento que tenemos para poder sacar adelante este sistema de salud es el que nos impulsa todos los días para que podamos tomar estos planes, estas estrategias y así poder hacer que esta mora quirúrgica que estamos el día de hoy abordando pueda ser reducida. El día de hoy me acompaña el doctor Paredes, con el cual se ha elaborado un plan para este abordaje de la disminución de la reducción de la mora quirúrgica. Entonces, antes de escuchar ese plan, Henry, ¿tú qué piensas? Raúl, es importante que la población sepa que a pesar de que el Colegio Médico denuncie que tenemos una mora quirúrgica incrementada, hay muchos aspectos que se deben de considerar. La gente que sabe de esto y los que en algún momento hemos estado gestionando muchas de estas cosas, entendemos que la mora quirúrgica no es sencillamente enlistar un montón de causas y dejar por fuera algunas otras que son también tan relevantes como las primeras. Me llama la atención, el Colegio Médico enunció múltiples causas, pero deja por fuera unas que también son muy importantes. Desde nuestra experiencia y desde los estudios que hemos hecho, porque hemos hecho estudios, el tema de la mora quirúrgica no es un tema nuevo, tampoco es un tema que ha pasado desapercibido. Desde administraciones anteriores se han hecho esfuerzos por
incrementar las salidas sobre este tema de la mora quirúrgica, pero la mora quirúrgica no es el único problema que tiene el sistema sanitario. Parece que pudiéramos encender las alarmas y decir que tenemos un problema. Claro, tenemos un problema. Este problema se ha tenido a bien quererse arreglar desde hace mucho tiempo, pero nosotros hemos entendido muchas cosas desde el estudio de hacer esto, ¿no? Hemos estudiado estos casos desde los hospitales más pequeños hasta los hospitales más grandes del país, y hay otros factores que no se han considerado y que se han dicho por ahí, los que normalmente sabemos decir, que faltan materiales, que no tenemos medicamentos, que falta esto. Pero cuando hacemos un estudio, hemos hecho estudios en hospitales pequeños como en El Progreso, hemos hecho estudios grandes como en el Hospital Escuela, en hospitales medianos como el Hospital San Felipe, y nos damos cuenta que la mora quirúrgica es un efecto que se va revolviendo por otros efectos que el mismo sistema de gestión hospitalaria va teniendo. El problema es que no tenemos una gestión hospitalaria adecuada que pueda permitir que los directores o gerentes de los hospitales puedan manejar estos factores de manera positiva. Es decir, nosotros vamos a seguir arrastrando mora quirúrgica todo el tiempo. Yo fui gerente de hospital público en el Seguro Social y creamos una unidad especial para hacer cirugías de día, es decir, cirugías de 24 horas, entrar las personas en la mañana y salir en la tarde. Eso tampoco fue una solución. Cuando en ese momento se pensó, en el 2004, pensábamos que eso podía ser una solución, pero la solución no solo se centra en que tenemos que quitar esa lista, hay otras listas de espera que nos condenan más todavía, la lista de espera para pacientes que tienen que ir a consulta. Uno de los detalles importantes y que la población tiene que saber es que el 68% de las causas por las que se suspende una cirugía están imputadas directamente al paciente, el 68%. Y el 32%, para que se asuste nuestro representante del Colegio Médico, es porque los médicos no tienen el tiempo quirúrgico porque están en otra actividad. Y por supuesto hay un 18% que tiene que ver con materiales y algunas cosas que son imprevistas que están ahí. Pero la gestión de una lista de espera quirúrgica no pasa porque yo enliste a la gente que hace falta, sino en la capacidad de gestión que un hospital tiene desde la administración para generar un listado quirúrgico que no se genere porque el doctor llame y diga voy a operar a fulana de tal y lo apunta en una lista. Pasa porque la gestión, la gerencia, tenga los listados, prepare las cosas y se puedan hacer las cirugías. Pero lo que les estoy diciendo se ha cumplido en 3 de estos hospitales que estamos diciendo. Y nos hemos dado la tarea todavía aún más en sacar los costos financieros que esto tiene. Para que ustedes crean, en un hospital como El Progreso en el 2018, el costo financiero en un mes de suspender unas cirugías por las razones que ya les mencioné, costaba 327.000 lempiras. En el Hospital del Progreso, un hospital pequeño que tiene menos de 50 camas y que tiene 2 quirófanos. El Hospital Escuela tiene todavía la triste historia de tener 7 quirófanos que se están trabajando y que desde el 2019 se siguen trabajando. La verdad es que no entendemos cómo eso puede demorar tanto, pero la opción no pasa por el número de quirófanos, pasa por el ordenamiento de esa lista para que los quirófanos sean rentables y sean de un índice de ocupación bastante aceptable. De lo contrario, ni construyendo miles de quirófanos vamos a salir si no lo podemos ordenar. Si el 68% es porque el paciente tiene una causa que no se verificó y el 38% es porque los médicos tienen otra actividad, entre esas es que los médicos especialistas tienen derecho a ir a congresos. Y cuando tienen derecho a ir a congresos es una semana que no tienen capacidad para operar. Y todas esas cosas tienen un efecto negativo para producir lo que ustedes hoy conocen como mora quirúrgica. Así que no es una cosa de hoy, es fácil, como el Colegio Médico lo hizo, sumar lo que no se operó en el 2019 y sumar lo que falta por operarse hasta el 2023. Eso es sencillo, pero las causas no pasan por sumar, las causas pasan por una gestión adecuada, gerentes que saben hacer su trabajo y que saben que esa repercusión de sus factores van a poder incidir en una lista que se puede hacer muy grande, pero en esencia se tiene que tener una gestión. Y esos factores que estoy mencionando, porque el 18% son falta de materiales y un 68% tiene que ver una causa con el paciente, pero el 36% tiene que ver porque el que tiene que operar
tiene otra actividad diferente a la que se es llamado para operar. Otra actividad diferente es otro trabajo. Puede ser otro trabajo, puede ser estos permisos especiales de trabajo, pueden ser sus vacaciones no programadas que no se ajustan a las listas que se deben de hacer, y además a que también no son suficientes. La gestión pasa por esto. Voy a poner un ejemplo. En Puerto Cortés se contrató un cirujano para 24 horas y después se pasó a la noche. En un mes, el desempeño de este cirujano era de 2 cirugías por todo el mes, 2 cirugías todo el mes. Por amor de Dios, ¿cómo podemos pagar un recurso que solo va a operar 2 cirugías de emergencia en una noche? ¿Qué pasa con los gerentes que no pueden percibir que ese es un recurso que está mal utilizado? Cambiémoslo de horario y pasémoslo a un horario donde pueda tener horario quirúrgico y pueda ayudar a operar. Eso es lo que está ocurriendo. Pasan otras cosas que aquí las vamos a discutir con más detalles, pero lo que estamos hablando son estudios que hemos hecho, que están publicados y que hemos pasado toda la vida haciendo estas cosas desde la gerencia hospitalaria. Nos alarma la lista, que hay un montón de gente, por supuesto, y como bien dijo el doctor, probablemente detrás de esa lista escrita hay otra que no está escrita y que también puede ser sobre eso, más doctor Andino. En San Pedro hace un rato, en el noticiero de las 6 de la mañana, el diputado y médico Carlos Umaña dijo esto. Definitivamente, el haber apostado por el mecanismo de compra directa hace que el país esté desabastecido. No se va a arreglar esta situación en los próximos 2 meses porque los laboratorios no tienen las cantidades necesarias, así que estaremos un par de meses más. Y en lo que se refiere a la mora quirúrgica, no tiene recursos la Secretaría de Salud ni el Seguro Social en estos momentos para contratar el personal adicional porque simple y sencillamente no se le otorgaron los recursos en el Congreso Nacional. Por lo tanto, continuará el desabastecimiento, calculo un par de meses, y la mora quirúrgica deberá ser solventada no este año, irá avanzando, pero entre el Seguro Social y la Secretaría de Salud rondan los 15.000 personas que les falta por operar en nuestro país. Lamentable esta situación que se vive actualmente, donde los sectores más vulnerables, como los pacientes oncológicos y renales, se ven ante esta crisis. Desafortunadamente así es, y yo espero que la Secretaría le haya exigido a las compañías en las compras directas que esos medicamentos que usted justamente ha dicho sean los prioritarios, porque los pacientes que no lo tienen se descompensan y pueden fallecer. Bien, doctor. Yo quisiera apuntalar, Raúl, varios elementos que han mencionado los ponentes que me han precedido. En primer lugar, el doctor Sierra muy bien decía que el problema de la mora quirúrgica, aunque vigente, no es nuevo, que es un problema acumulativo y que se vio empeorado significativamente a raíz de toda la concentración de recursos del Sistema Nacional a atender la pandemia de COVID-19. También que es un problema multifactorial y que no pasa únicamente por la disponibilidad de quirófano. En esencia, es la capacidad instalada, la de la Red Nacional de Hospitales, en este caso, la que se ve ampliamente superada por la demanda quirúrgica de los pacientes que necesitan una atención y un procedimiento quirúrgico para solucionar su problema de salud. Esta demanda o esta capacidad la podemos desglosar, por ejemplo, en el recurso humano que estaban mencionando, que en una parte puede ser porque no se cuenta con los fondos para contratar el recurso humano, pero otra también que no podemos desconocer es que la oferta del recurso humano especializado para la conformación de equipos quirúrgicos no es homogénea en el territorio y tampoco llega a completar la demanda que se necesita. ¿A qué me refiero por esto? No tenemos un número suficiente de médicos especialistas en anestesiología o de técnicos en anestesia para completar equipos quirúrgicos que me permitan hacer uso de las horas quirófano de un hospital en la jornada de la mañana, en la jornada de la tarde, en la jornada de la noche y los fines de semana. Por lo tanto, aunque yo tenga la capacidad en infraestructura y equipos, si no tengo el equipo quirúrgico humano conformado, no voy a poder operar. Está también el tema de la infraestructura, los quirófanos que están en buen estado, pero que no tienen el equipo, los quirófanos que están bien equipados, pero que están en mal estado en la infraestructura, y esto es algo que se ha levantado un diagnóstico y que se están haciendo intervenciones al respecto. Otro elemento a considerar también son eventos no previstos o eventos
no planificados. Ya hablamos uno grande y general, como la pandemia, pero pueden ser también locales y situacionales propios de cada hospital, como que el autoclave, como que el esterilizador, que es el autoclave, o algún otro equipo esencial para el proceso quirúrgico deja de funcionar. Si las causas son tantas, no podemos esperar que la respuesta sea una sola y tenemos que abordar causa por causa para realmente traer al sistema a un punto donde pueda venir a salir de este problema que no estamos desconociendo, pero que sí queremos caracterizar muy bien. El abastecimiento de medicamentos y material médico quirúrgico por sí solo es un problema que necesitará un espacio para su discusión, pero en relación al tema de la mora, en este momento podemos decir, porque contamos con los datos, que el almacén central está abastecido con los anestésicos necesarios y que se puede hacer la solicitud por parte de los hospitales para poder, si esta es una limitante que ellos presentan, dar una respuesta. También entender que esta no es una responsabilidad única del nivel central. Los hospitales tienen un porcentaje en su presupuesto que está asignado para compras tanto de material médico quirúrgico como para compra de medicamentos en emergencia, si este fuera el caso, del que pueden hacer uso. Si esta demanda de medicamentos no se está cumpliendo, pasa también a veces por la falta de disponibilidad del proveedor del medicamento, que hace que los procesos se declaren desiertos, por la falta de capacidad de distribución a nivel nacional, hacer llegar el medicamento al hospital que lo necesita, y estos son problemas que a veces salen de las manos, pero que se están haciendo a través de estrategias, esfuerzos para lograr solventarlos. Quisiera también, en este espacio que me ha concedido, que enmarcáramos la discusión de la mora por su definición. No todo el paciente que espera está en mora. El estándar nacional que se ha definido en el desarrollo del modelo de gestión hospitalaria, a la luz de la experiencia de países como España, de países de la región, es llamar mora a aquel paciente que lleva en una lista de espera quirúrgica 90 o más días. Porque entendemos que si la cirugía es programada, es porque la condición del paciente me permite a mí ese compás de espera para planificar su cirugía, para hacer una valoración preoperatoria si es necesaria, para que este paciente pueda hacer un proceso de donación, porque tener disponible la sangre al momento del evento quirúrgico también es indispensable. Entonces, no todo paciente que es incluido en la lista desde el día 1 cae en mora. También es cierto que esta lista, a pesar de que no está completa, es un esfuerzo que tiene la Secretaría para sistematizar y tener un dato real y fidedigno de los hospitales. Porque hasta antes que se estableciera esta lista de espera quirúrgica, que fue en el 2018, pues la programación quirúrgica pasaba por la agenda de cada uno de los médicos especialistas en el área quirúrgica. Esto daba problemas, como lo mencionaba el doctor Andino, que a veces pasaba por la decisión del médico a quién operaba o no. Institucionalizar esta lista de espera quirúrgica nos da a nosotros un mecanismo de control también, para saber qué paciente lleva tanto compás de espera, qué paciente ya pasó de ese estándar que son los 90 días, y en todo caso pedir rendición de cuentas a la comisión quirúrgica, a la dirección ejecutiva de los hospitales, de por qué estos pacientes no están recibiendo una respuesta y quizás otros que entraron en un momento posterior ya tienen su resolución habiéndose realizado la cirugía. Sí. Entonces, en esta explicación de tomar la mora como aquel paciente que lleva más de 90 días, que esto hace poner en perspectiva que el número que se está manejando de 15,000 pacientes quizás no es el dato exacto, no el que maneja la Secretaría como ente oficial, podamos enriquecer un poco más la discusión. Sí, solo voy a hacer una pausa y voy a hacer un anuncio. Quiero lamentar el deceso del hijo de mi buen amigo, el vicepresidente del Congreso Nacional, el doctor Hugo Noé Pino. El presidente del Congreso, Luis Redondo, ha colocado esta nota con profunda pena. Les informo que este día ha fallecido el hijo de don Hugo Noé Pino, compañero de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Lamentamos mucho lo sucedido, nuestra solidaridad para él y su familia, nuestro apoyo en estos momentos difíciles, que paz descanse y mucha fuerza en tan difícil momento. Reiteramos nuestras muestras de pesar a la familia de nuestro amigo, el doctor Hugo Noé Pino, a su esposa, por esta pérdida irreparable de su hijo. Más adelante tendremos más detalles.
Doctor Rancés Sierra, ¿qué piensa de los comentarios de tus compañeros? Bueno, algunas cosas importantes. Compañeros médicos. Sí. En primer lugar, es importante saber enmarcar las cosas. Una cosa es que sabemos que hay cosas imputables del paciente que llegan casi al 70%, solo queda un 30%, yo le decía al doctor Andino sobre cámaras. Entonces, no, ese 30% dice que el 38% es para imputables a la situación de los médicos, pero luego mencionan 18%, entonces no calcen en el 100%. Primero. Segundo, todos tenemos derecho a formarnos, ¿ok? O sea, precisamente uno de los doctores hablaba sobre el proceso de formación. Entonces, no toda la formación que tenemos los médicos va a ser una educación formal, va a ser ir a una especialidad. Es más, muchas de las competencias que nosotros ganamos, las ganamos no porque en nuestra residencia nos formaron en eso, sino porque obtuvimos el extra asistiendo a capacitaciones que nosotros nos pagamos en la mayoría de las veces. Entonces, muchos de esos cirujanos que resuelven un problema fue porque ese cirujano se fue a un congreso. O sea, entonces no miremos eso como satanizarlo, decir, es malo que se vaya de congreso, es mal. Es necesario. La medicina es una ciencia que requiere que nosotros estemos permanentemente en formación. Entonces es necesario para la población hondureña y el pueblo hondureño sale ganando porque nosotros somos los que nos pagamos los cursos. Entonces es decir que ahora vamos a hablar de la gestión de la mora quirúrgica. ¿A quién le corresponde la gestión de la mora quirúrgica? ¿Ok? A los gerentes, a los directores de hospitales, ¿verdad? A los directores de los equipos para gestionar la mora. Yo tengo un ejemplo ahorita. Acaba de llegarme una denuncia, hay un lineamiento aprobado por la Secretaría de Salud, cómo se maneja ese comité, y dice quiénes lo forman. Y dice que debe estar formado por un ginecólogo, un ortopeda y un cirujano, no necesariamente el jefe del área. Pero en un hospital, a un director se le ocurrió que podía prescindir en ese comité del ginecólogo y del cirujano. ¿Por qué razón? ¿Por qué no? Y les mandó yo tengo la nota, tengo copia de la nota. Entonces, ¿cómo puede ser posible, si no quiere nombrar al jefe del servicio, que nombre a otro ginecólogo, ¿okay? Que nombre a otro cirujano? No, pero se le ocurrió contraveniendo los mismos criterios que la Secretaría de Salud tiene por escrito. Entonces, la gestión. Ahora, por ejemplo, que un médico haya sido contratado en la mañana y que se le pase para la tarde o se le pase para turno, ¿de quién es la decisión? Por Dios, de las personas que están gerenciando. Así es. Las personas que están gerenciando. Los que dirigen el hospital. Los que dirigen el hospital. Así es. Entonces, ¿por qué razón los que dirigen el hospital cometen esos errores? Yo le voy a decir una cosa. A varios de los médicos que fueron nombrados recientemente en el decreto 2020 se les pidió que se movieran de guardias al día, porque se necesitaban en el día. Ese fue el discurso. ¿Cuál es la sorpresa? Bueno, ¿cuál es la sorpresa? Que algunos se movieron, 4 plazas se movieron, por decirlo, para la mañana, y en ese, no van a contratar a nadie, van a contratar más médicos en la tarde. Esas 4 plazas fueron cubiertas por médicos generales nuevamente. Entonces, ¿por qué razón? Si estamos diciendo el discurso que necesitamos médicos en la mañana, movemos 4 de guardia para la mañana y dejamos algunos médicos en la guardia encargados, luego contratamos más médicos de guardia, cuando ya dijimos que no se ocupaba. ¿Y quién ha cometido esto? Las actuales autoridades. Y están moviendo a los colegas de manera ilegal, ¿verdad? Luego de tenerlos un año en un lugar, los quieren mover a otro sitio, luego a los 2 meses los quieren mover a otro hospital y a otro lugar. Entonces, la gestión de la mora corresponde a las autoridades. Y ahí tenemos serios problemas. Si los colectivos de libre son los que van a decidir quién va a ser el director del hospital, estamos mal. Estamos muy mal, definitivamente. ¿Por qué? La ley tiene la respuesta a estos problemas que tenemos de gestión. Es que los cargos administrativos deben ser elegidos por concurso de oposición, por mérito. El señor ministro de Salud nos dijo el año pasado que este año hacía los concursos administrativos. ¿A dónde están los concursos administrativos? ¿Mintió Matthews? Bueno, hasta ahora no ha cumplido. ¿Mintió? Hasta ahora no nos ha cumplido. Necesitábamos que este año hacía los concursos administrativos, que el año pasado no podía. Hoy es 26 de mayo, van ya 5 meses. ¿Cumplió o no cumplió? No ha cumplido hasta ahora. No ha cumplido.
Entonces, ¿dónde se soluciona ese problema? Que se toman, mire, es vergonzoso lo que voy a decir. Ayer se comunicaron conmigo médicos del sistema de salud que se van a reunir. Y tienen temor de reunirse en la Secretaría de Salud. ¿Por los colectivos? Por los colectivos. Óigame, yo vi uno, hablando de los colectivos, yo vi un chavo que andaba con unos chacos que le decíamos nosotros, hipotes, ¿te acordás? Chacos. Los manejaba bien y mulín. Y de ahí lo vi en el Infop. Pues le voy a decir que los doctores no andan perdidos porque creo que estaba encargado de cachimbear gente, que no es correcto. Así es. Es más, yo dije un día que los de la policía vigiaran a ese. Si no dejan de tener razón los doctores, pues piensan que los van a cachimbear. La verdad. Entonces, Raúl, este pero- modelo de gestión, esta forma de gestión, entonces, o sea, hay que gestionar la mora quirúrgica, pero hay que colocar a las personas que sepan hacerlo. Pero si los colectivos de libre van a nombrar al director del hospital y que va a gestionar la mora quirúrgica, estamos perdidos. Nosotros no nos oponemos a que haya cambios, Es que pueden no haber puede cambios, pasar, pero que eso los no puede colectivos- pasar. No, eso no puede pasar. Para eso están estos profesionales que... Raúl, pero Ajá. históricamente los colectivos de libre no han participado y esto es un proceso histórico que hemos venido heredando. Lo que el doctor dice, y nos vamos a complacer en que sea bastante agudo con el tema de las estadísticas, voy a volver a repetir las del Hospital del Progreso y voy a repetir las del Hospital Escuela. El 68% de las causas son imputadas directamente al paciente, pero voy a decir algo más. No solamente es que el paciente tiene la responsabilidad, sino que la gestión alrededor del paciente no ha cumplido con los requisitos que se necesitan. Hay un departamento en los hospitales que se llama gestión de pacientes, que es quien tiene que ayudar y cumplir con todos los requerimientos que un paciente necesita para enfrentar los procesos quirúrgicos. Luego están los médicos, no estamos satanizando a nadie si se va a profesionalizar y en eso coincidimos con el doctor, es un derecho. Y cuando uno es gerente de hospital, se encuentra con un recurso técnico importante como son los médicos, pero que también tienen demasiadas aristas para poder ser gestionados adecuadamente. Porque para variar se pueden acomodar a cualquier código que más les convenga y no solamente el código del trabajo o otro, sino también el del médico empleado, que ya es una cosa que tiene más de 40 años, que debería de revisarse y que aquí hay gente que no está dispuesta a revisar un estatuto que separa al que está empleado del que no está empleado. El que no está empleado no es médico para el colegio médico, no es médico, cuando debería ser su prioridad. Pero el que está empleado sí, entonces hay que pelear por el que está empleado. Y básicamente eso lo hacen todos los sindicatos y pareciera que estuviera O sea correcto. que el colegio médico lo ve por lo que tienen chamba. Por supuesto, porque si no, ¿quiénes son los que... todos los agremiados que están ahí están divididos por el empleado, porque se llama estatuto del médico, ¿cómo se llama? Empleado. Empleado. No es del médico, es del médico empleado. Si el médico está desempleado, pues no es parte de ese estatuto que está bien etiquetado, ¿no? Entonces no es un tema de que lo imputamos sobre los médicos, coincidimos con el doctor, es un tema de gestión de los gerentes que están puestos en lugares donde no tienen capacidades administrativas, no tienen capacidades gerenciales y se les va de la mano lo que en realidad es la gestión del hospital. Hemos acostumbrado a colocar como directores médicos o directores de hospital a los amigos de los políticos que son buenos clínicos y los pasamos a tratar de ser buenos gerentes. Y no son gerentes, son buenos clínicos. Agarramos un buen clínico y lo ponemos a ser gerentes. Hemos quitado un buen clínico del lugar correcto para que sea algo que no es. Y por supuesto vamos a tener problemas y dificultades. Bien lo dijo el doctor ahora, poniendo un ejemplo claro. A alguien se le ocurrió quitar a 2 elementos de un comité que debe de funcionar. Los médicos atienden a sus pacientes, operan a sus pacientes, pero no ordenan el listado de sus pacientes y así debería de ser. Pero hoy yo ordeno desde mi escritorio a quién voy a operar y cuándo lo voy a operar y eso no es posible porque el doctor no es el gerente del hospital. Hay otras personas que saben toda la secuencia de procesos y procedimientos que los hospitales están teniendo y saben dónde acomodar a los pacientes. Una lista de espera, un caso de lista de espera comienza cuando tiene 120 días de espera. En Honduras acumulamos 298 días y eso se los puedo probar. En el mes de marzo publicamos un artículo donde pusimos claramente 3 efectos que está teniendo el pobre sistema sanitario. No estoy diciendo que en Honduras
Honduras no es el único, hay otros. Y esto no tiene que ver con la gestión o la administración con la que está, tiene que ver con la realidad del sistema. Hay 3. La primera es la lista de espera, que no tiene que ver necesariamente solo lo quirúrgico, sino en general de los servicios. Lo otro tiene que ver con nuestros queridos proveedores, que nos tienen en un puño. Yo fui director de regulación sanitaria en aquellos entonces, que era regulación sanitaria, y peleábamos porque los proveedores dejaran de tenernos en un puño, y así nos tienen, nos dan cuando quieren, nos quitan cuando conviene. Y eso es lo que mantiene la opción privada vigente en este momento, cuando el proveedor regula más de un lado y suelta más del otro. Y eso no es posible, eso no es justicia, no es ni equidad, en un sistema sanitario que necesita esas dos cosas. Y el último es la tecnología médica, que la tenemos rezagada. Tenemos un rezago de $300 millones de tecnología que debería estar incorporada en los hospitales. Pero también tenemos una realidad. Hace exactamente 4 años, al Hospital de La Paz se le dotó de 2 máquinas de anestesia de primer nivel y estuvieron 1 año guardadas, porque cuando le preguntamos al especialista que la iba a manejar, dijo, yo no sé usar esa cosa y me la van a echar a mí, y si yo la arruino la tengo que pagar yo. Entonces estaba mejor guardada que mejor utilizada. Entonces son 3 realidades, son 3 caballos apocalípticos que le pusimos en el artículo, que están encima de nosotros dándole al pobre sistema duro, duro, duro. No podemos terminar con las listas de espera. ¿Ustedes creen que solo es la parte quirúrgica? Pregúntenle a una paciente que tiene un tratamiento con cáncer cuánto tiene que esperar para que su tratamiento sea cabal en tiempo y en forma. Bastante tiempo. ¿Por qué? Porque hay otros factores, como bien decía el doctor, que están incidiendo en esto. Tiene que ver cómo adquirimos los medicamentos, tiene que ver, como decía el doctor Umaña, ya, quién nos está agarrando del otro lado y quién nos está soltando de otro lado. Y así son los efectos. Miren, lo que no solucionamos en la parte pública, ¿por qué hay tanta luz para ser solucionado en la parte privada? ¿Así se va a funcionar esto? No puede ser, este sistema no puede estar así. 60% lo cubrimos con la parte gubernamental, 40% con el bolsillo de los hondureños. Y esto es una realidad que no hemos podido cambiar y tenemos 40 años de estar queriéndola cambiar y haciendo, diciendo, normando, pero cuando ponemos las cabezas siguen siendo las mismas. Entonces no podemos esperar diferentes resultados haciendo lo mismo con los mismos. Hay personas que se forman para ser gerentes de hospitales y no tienen oportunidad ni siquiera de ser gerentes de un departamento. Pero esto es la realidad de lo que tenemos. Y no hay quien pueda venir y decir, así están las condiciones para competir por un puesto que es gerencial. Ninguna, no hay ninguna diferencia. Entonces, el que es gerente no tiene los mismos premios que el que fue clínico 30 años, entonces nunca va a poder llegar a ocupar ese puesto. Doctor. Sí, uno de los puntos que dijo el doctor es con respecto a lo lo que es el concurso médico. Actualmente, con estos nombramientos que se dieron a principios de esta administración, en la cual nuestras autoridades siempre fueron en ese énfasis que se deberían haber hecho concursos, ¿verdad? Para haber obtenido estas plazas, en las cuales el primer requisito era ser primera línea. Esto es uno de lo que podríamos mencionar, ya que mucho recurso no era primera línea y se agregó a esta mucho recurso que era administrativo, que quizá no estuvo de frente, no estuvo dando la cara en esta batalla contra el COVID. E igual, coincido con muchos de sus puntos, créanlo que estoy alegre de estar en este debate, en esta mesa, por la cual estamos buscando ver esas formas de poder mejorar este sistema, ¿verdad? Entonces, sí, se va a tomar en cuenta cada discusión que estemos dando y créanlo que nosotros como Secretaría de Salud estamos dando ese esfuerzo para poder sobresalir en esto. Doctor. Yo quizás quisiera responder a la pregunta que planteó el doctor Sierra, que me parece muy importante, es ¿a quién le corresponde o a quién le compete la gestión de esta mora quirúrgica? Pues le compete en responsabilidad y en facultad a los equipos de conducción y a los equipos asistenciales de cada una de las unidades. El nivel central de la Secretaría de Salud, como ente rector de la salud pública, tiene que brindar un acompañamiento y una supervisión, pero la gestión es a nivel local. Nosotros identificamos a través de estos instrumentos que, como les mencionaba, nos permiten sistematizar
de alguna manera la información disponible, identificar alertas. En el tema particular que mencionaba el doctor, en esa denuncia, que quizás después del programa podemos platicarlo, de la conformación irregular de la comisión quirúrgica en contra de los lineamientos establecidos, eso es algo que nos llama a una intervención, porque el funcionamiento de esta comisión quirúrgica que encabeza el subdirector asistencial y que tiene que tener representación tanto del jefe de quirófano como de cada uno de los servicios quirúrgicos, si hay uno que no está representado, es un servicio que no va a tener la posibilidad de programar la cirugía y de abordar la mora desde su servicio. Entonces, estamos trabajando en procesos de monitoría de estos mismos lineamientos para hacer una vigilancia verdadera y que las capacidades que ya tenemos instaladas puedan estar usadas a lo máximo y luego identificar con qué más podemos complementar para reducir la mora. Pero la Secretaría es el rector, no es el gestor. Independientemente si es una gestión centralizada o descentralizada, son las autoridades de los hospitales las que tienen que responder por el funcionamiento del hospital. Y en este caso nosotros, mejorar los mecanismos de supervisión. Sí, un mensaje de una televidente, se llama Gloria Carolina López, dice: es compleja la situación en salud, a veces criticamos porque no sabemos. Y ayer me pasó, fui a ver un médico, a revisarme, y me gustó un aparatito que estaba usando para revisarme el corazón. Y en la noche le comenté al licenciado Gerrato, que es la persona que trabaja conmigo aquí, del aparatito, y me preguntó que cuánto me había costado. Y ya dije yo. Y me dijo: ve, los hondureños no pueden hacer eso. Y es cierto. Y lo que dijo el doctor Andino es correcto. Nosotros pagamos impuestos para que haya una mejor salud. Habiendo 4 distinguidos médicos hoy aquí, ojalá salgan con un arreglo de aquí para sacar adelante esto y que el doctor Matthews escuche también al colegio médico, se pongan de acuerdo y avancemos. Siempre dije desde el inicio que si el gobierno quería quitar todos los fideicomisos, los quitara, está bien. Es un nuevo gobierno, el pueblo respaldó la candidatura de Xiomara Castro, la hizo presidenta, pero yo le sugerí a algunos funcionarios de este gobierno que eso de salud tuvieran cuidado, que hicieran un proceso, porque lo manejaba el Banco de Occidente, pero que hicieran un proceso para que no causara este gran problema que no hay medicinas, porque ya va año, 5 meses desde que tomaron el poder, y de aquí para allá la gente ya no aguanta paja, ocupan medicinas que sean un mejor y eficiente servicio en los hospitales públicos del país. Doctor Andino. No, definitivo, y sin duda, como dice el doctor Paredes, ya hay una forma establecida para cómo se deberían de gestionar las cosas dentro de los hospitales. Es de lamentar porque estos lineamientos de gestión hospitalaria datan del 2014, 2013, se aprobaron en el 2014, ya necesitan una revisión. La COVID vino a mostrarnos a nosotros que hay diferentes formas de cómo gestionar un hospital, no dentro únicamente del contexto de emergencia, sino dentro del impacto que tiene esto. Le vamos a comentar a los colegas, si acaso no se enteraron, hay 298,000 atenciones que se dieron en los primeros 2 años de la atención de COVID en Honduras, en los hospitales. Nadie en su sano juicio puede entender que hayan 298,000 atenciones que no impacten en la infraestructura de la gestión de cualquiera de los hospitales. Nosotros solo tenemos 31 hospitales. ¿Ah? Y esos tienen que estar afectados por esa cantidad de atenciones que se ha dado. Tenemos que actualizar nuestros lineamientos de gestión hospitalaria. Tenemos que arreglar correctamente la gobernanza de los hospitales para que los equipos que saben hacer ese trabajo lo hagan, porque es necesario. Si no, si las cabezas tienen problemas, si la parte ejecutoria tiene otra gama de problemas, la realidad es que quienes van a pagar la factura son los de siempre, los pacientes son los que van a pagar esta factura. Porque en el desorden, en la poca acción que queremos, no nos ponemos ordenar. Miren, los hospitales son las empresas del Estado que tienen mayor actividad que cualquier otra empresa, pero necesitan
legitimizar lo que hacen, produciendo servicios de calidad. No hay otra forma. Miren, cualquiera de nosotros que nos dijeran a ojos cerrados, te vamos a dar una empresa y todos los años te vamos a dar 1.280 millones en libros, por supuesto, para que la ejecutás, estaríamos con los ojos cerrados e iríamos a hacerlo, porque sería fantástico. ¿Qué pasa hoy día? A mí me dan los presupuestos independientemente de haga o no haga. Voy a tener el mismo presupuesto. Esa es la injusticia que necesitamos balancear, porque efectivamente si a mí me dan recursos, yo debo de eficientar esos recursos y devolverle a la gente no un número de atenciones, sino un número de años de vida que la gente necesita, porque así se mide en economía de la salud el beneficio en años de vida. Aquí nosotros nos conformamos en decir, dimos 1.800 consultas, 1.800.000 consultas, pero cuando vemos el resultado del 1.500.000 consultas, nos quedamos viendo porque los indicadores son muy buenos, pero los efectos de los indicadores no son buenos. La salud de la gente no rebosa de bienestar, sigue teniendo necesidades. Y si los hospitales, que son la primera empresa social del Estado, que tenemos tan poquitos, siguen siendo manejados con manos inexpertas, no vamos a tener los resultados que queremos. Y además el sueño de sumar más hospitales a una cadena que ya tiene problemas, nos debería de retar a pensar quién va a manejar estas nuevas opciones hospitalarias para que produzcan... No solo eso, cuando ha anunciado el doctor Matthews, el ministro, 5 nuevos hospitales, no sé si alegrarme o no, por si que no hay medicinas aquí. El hospital Escuela, que lo conozco bien porque tengo familiares médicos, es un desastre. Entonces, con bombos y platillos, 5 hospitales. ¿Por qué no arreglan estos primero? Yo sé que ya consiguieron en España, ya está. Pero si no van a haber medicinas y no van a estar equipados, porque los que están no hay medicinas ni están bien equipados, entonces me entra la duda sobre 5 hospitales nuevos. Pero porque eso solo de anunciarlo y cómo van a estar, igual que los que están ahorita. Don Salvador Murillo, Nacabome, buenos días. Muy buenos días, Raúl, y a los 4 eminencias, diría yo, porque son eminencias porque si llegaron a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras o tienen maestría, le está hablando, oiga bien, los 4 y los 5 con Raúl, le está hablando un campesino del departamento de aquí de Valle, y yo ni siquiera he pisado las aulas universitarias, pero si el sistema sanitario nacional está caído es por las mismas costumbres de hace 40 años se han hecho ley en todos estos sistemas que han recorrido hasta el día de hoy. Le voy a decir algo, yo recorro y he recorrido el 60 y 70% del territorio hondureño, y el nivel primario, en el área de centros de salud, y el otro nivel, área hospitalaria, habiendo un colegio médico, una universidad nacional autónoma, colegio de profesionales de enfermería, asociación de enfermería, un mentado Citramedis también, son equipos que deberían de velar por la atención de todo el sistema sanitario nacional. Y le voy a decir algo, la Secretaría de Salud, como dicen los panelistas, es el gestor y el que se entiende de regular toda la situación sanitaria de un país y de nuestro país. Y entonces el Congreso Nacional tiene una Comisión Nacional de Salud. También está el Seguro Social también con un Comité Ejecutivo Nacional. Entonces lo que le quiero decir es que hay un equipo técnico profesional en todos los niveles. ¿Y a qué le llevo a decir esto? Como campesino, yo no visito ningún centro de salud, pero me doy cuenta de la situación. Yo no visito ningún hospital porque me da miedo ir a un hospital. Entonces, miren, le voy a decir algo.
Si el ministro de Salud es un gestor y tiene mandos intermedios en centros de salud, que hay directores, y en hospitales y en el Seguro Social, acompañado de los gremios, Honduras en atención, porque yo prefiero tener salud y no tener dinero. Entonces, si se supervisara, señores, disculpen lo que les voy a decir a los cuatro, y díganle a doña Xiomara, y díganle al presidente Correa, y díganle al ministro, y ustedes como directores de hospitales o de centros de salud, les voy a decir algo, hagan una supervisión a las 7 de la mañana y a las 6 de la mañana, qué director está ya en el centro de salud, qué director está trabajando en el hospital, qué jefe de sala está en el hospital y qué necesita en el hospital. Supervisen el 90% de todos los centros sanitarios hospitalarios del país. Es falta de supervisión y de gestión, de que el médico, de que el técnico, de que la profesional de enfermería, de que el auxiliar de enfermería, de todo, esté en su lugar de trabajo. Fíjate que hoy no se gestiona ningún proyecto de alcantarillado sanitario, y hay ciudades y aldeas que tienen 50, 30 años que todavía están defecando en letrina, y habiendo sistemas sanitarios que se pueden formular, presentar para que salgamos de estas cosas de que se estén muriendo niños, se esté muriendo el otro. Entonces, es falta de supervisión en los hospitales. Les voy a dar un ejemplo. Hay médico asistencial que por cambiarse de casa le dice al director, deme 3 días de permiso. Hay médico que llama y le dice al director, fíjese que se me arruinó el carro, no va a trabajar. O tienen, mire, les voy a decir algo, yo conozco bastantes políticos y tienen 3, 4 trabajos y el día solo tiene 12, 8 horas y están trabajando. Todos los 4 que están ahí no me dejan mentir, que hay médicos que trabajan en el Seguro Social, trabajan en el centro de salud y va a dar clase a la universidad. Óigame, ¿cómo va a rendir este médico? Déjale la chamba a otro, hombre. Entonces, gracias a don Salvador Murillo. Desde Nacaome, un rápido recorrido. César Funes en el Hospital de La Ceiba. César. Así es, buenos días compañeros en el foro de la entrevista. En efecto, bueno, estamos desde el Hospital General Atlántida, una mora quirúrgica bastante alta la que hay en este sector, a pesar de que se logró habilitar pues un nuevo quirófano. Sí hay personas que tienen prácticamente casi un año de estar esperando alguna operación. Vamos a ver si dialogamos aquí con una señora. Buenos días, usted viene con cita reprogramada. Sí. Claro. ¿Tiene pendiente alguna cirugía, me dice? Sí, una operación. ¿Para cuándo? ¿Desde hace cuánto está esperando? Desde el año pasado. ¿Desde el año pasado? Sí. ¿Se han venido reprogramando? ¿Qué le han dicho? Reprogramando que no está el doctor y que ponga nuevas citas. Sí. ¿Cuándo me dice usted que vino por decirle y hasta cuándo le van a operar? ¿Qué le han dicho? No, pues vengo a la cita a ver qué me dice la doctora, si que me van a operar o espero. Todavía no sé qué me va a decir la ginecóloga. Sí. ¿Tiene programada entonces una operación desde el año pasado y hasta la fecha todavía no sabe cuándo la van a operar? Sí, no sé porque vengo a las citas y me dicen que la doctora no está atendiendo mucha gente, ¿verdad? Y entonces solo las embarazadas. Y entonces vuelvo a poner la cita y vengo, y ahorita estoy esperando a ver si hay cupo. Si no, pues pongo la cita para volver otra vez. Otra vez y ver cuándo la operan, porque usted necesita la operación. Sí, yo necesito la operación, sí. El personal, las autoridades han dicho eso, de que han estado reprogramando, y la capacidad, incluso la mora, como mencionan, es casi de un año de retraso, y algunas personas, por supuesto, al complicarse el tema de su salud, deciden mejor hacer esto a nivel privado. Es la información que tenemos, compañeros, a esta hora de la mañana. Retornamos con ustedes.
Bien, gracias. Voy ahora a Olanchito. Ahí está Mario Cano. ¿Qué pasa en Olanchito? Adelante, Mario. Muchas gracias. Un gusto saludarle, licenciado Raúl Valladares, a través de la entrevista. Me encuentro en este momento en el Hospital Aníbal Murillo Escobar de Olanchito con la presidenta de la seccional 52 de Citramedia, porque se han estado reuniendo a nivel del litoral atlántico para tocar el problema de la falta de medicamentos en los centros hospitalarios. Pero ¿cuál es la realidad del Hospital Aníbal Murillo Escobar? Así es, abogado, mucho gusto, ¿verdad? Es un placer para nosotros, primeramente agradeciéndole a Dios, ¿verdad?, esta oportunidad, felicitando al licenciado Raúl Valladares, ¿verdad?, los panelistas, a todos los periodistas, ¿verdad?, que ayer fue un día muy especial. Siempre he admirado ese gremio, ¿verdad?, porque es el sufrido y es los que llevan pues la voz cantante, ¿verdad?, para llevarle al pueblo hondureño en esta situación, no solo a nivel nacional, sino que internacional, la situación, la crisis que está pasando el país. Pues sí nos hemos estado reuniendo en la ciudad de La Ceiba, a nivel del litoral, lo cual pues es el mismo problema, el mismo llanto, ¿verdad?, de los hospitales. No hay medicamentos, hay situaciones bien difíciles, ¿verdad?, las cuales estamos muy preocupados, y como seccionales, ¿verdad?, de Citramedia a nivel nacional, pues nosotros pues no solo velamos por nuestros derechos, sino que también velamos, ¿verdad?, por la situación del pueblo pobre. Hemos estado muy preocupados, siempre hablando con las autoridades, ¿verdad?, mirando la situación como está. Los hospitales están en una crisis terrible, ¿verdad? Hacemos un llamado a las autoridades, ¿verdad?, del gobierno, que pongan más empeño en tratar de mandar esos medicamentos a los hospitales. La mora quirúrgica, ¿cómo está? Está bien difícil, como 340 anda, ¿verdad?, la situación, y lo que más nos preocupa son los pacientes que ya están en una situación bien avanzada. Hay personas que no alcanzan a la cita, sino que mueren, fallecen, y esa es la preocupación de nosotros, lo cual esperamos, ¿verdad? Tenemos un cirujano, pero más bien hay problemas con el cirujano porque desde el mes de enero no se le paga, ¿verdad? Y eso nos tiene preocupados, porque ayer hablaba con nosotros y nos dice que ahorita en junio pues él va a tener que desistir, ¿verdad?, de venir a dar consulta, y eso nos tiene preocupados. También llamamos, ¿verdad?, al gobierno que agilice, ¿verdad?, ese trámite con nuestro cirujano, porque de no ser así la mora subiría más. Muchas gracias. Esta es la realidad de los hospitales, especialmente el de Olanchito Aníbal Murillo Escobar. Lo ha dado a conocer la presidenta de la seccional 52, Alba Luz Mendoza. Licenciado Raúl Valladares, vamos a regresar a los estudios de la entrevista. Buenos días. Buenos días, gracias. Voy ahora con Carolina Martínez, está en el hospital allá en el norte, con el doctor Franklin Gómez, el jefe de gestión clínica. Carolina. Muchísimas gracias, licenciado Raúl Valladares, muy buenos días. Y es el doctor Franklin Gómez, jefe de gestión clínica del Hospital Escuela, quien me acompaña a esta hora de la mañana para consultarle. Doctor, ¿cuál es la mora quirúrgica que presenta este centro asistencial en este momento? Muy buenos días. Buenos días, y es que tenemos un incremento de mora quirúrgica debido a circunstancias externas del hospital. Se han sumado varias, y esto es lo que ha generado que estemos cerca de 4.000 personas en espera de quirófano. Son cirugías selectivas, quiere decir que es una hernia, que es alguna vesícula con piedras y algunas similares. Pero ¿qué pasa? Tenemos un incremento de 500% pacientes de trauma y más por accidentes de moto, y eso es que es algo prevenible, por lo cual ya hemos tomado pues actitudes de enviar al Congreso Nacional la necesidad de un seguro médico y también por supuesto de daños cada uno de estos motociclistas. Luego no hemos podido concluir porque no se nos ha entregado el presupuesto para la remodelación de los otros 6 quirófanos que tenemos prácticamente inhabilitados desde hace tiempo. Cabe resaltar que hace más de 2 años estamos pidiendo ese presupuesto. Ya el Congreso Nacional retomó el Hospital Escuela, la Secretaría de Salud, y ahora ocupamos la desconcentración en ese mismo paso para poder hacer este proyecto lo más pronto, que es un proyecto a largo plazo de 1 año. Y luego, pues obviamente que la población de pacientes que estamos atendiendo cada día es mayor. Aquí se hacen 2.000 cirugías mensuales y es prácticamente imposible con tanto trauma que tenemos, porque tenemos el trauma además referido de todos los hospitales regionales por alguna situación, tanto de logística en sus quirófanos como también que no tienen las especialidades o subespecialidades que el hospital tiene. Así que esos son los criterios por los cuales tenemos una mora quirúrgica, no es por falta de gestión,
y recordemos que estamos laborando con el mismo número de personal. Muchísimas gracias, el doctor Franklin Gómez, que nos ha comentado cómo es la realidad del Hospital Escuela referente a esta mora quirúrgica. Con esa información regreso con usted, licenciado. Buenos días. Buenos días. Voy a hacer una pausa recordando el lamentable hecho que esta mañana, hace unas horas, ha fallecido Hugo Noé Pino, hijo del vicepresidente del Congreso Nacional y amigo nuestro, el doctor Hugo Noé Pino. Que descanse en paz Hugo Noé Pino, hijo, quien ha fallecido hace unas horas. Esto es lo que posteaba el presidente del Congreso, Luis Redondo, sobre la profunda pena que nos embarga las amistades y no digamos a la familia del doctor Hugo Noé Pino por la pérdida de su hijo Hugo Noé Pino Jr. Bien, continuamos. Doctor Rancés Sierra. Bueno, algunas cosas que he escuchado aquí, ¿verdad? Primero, sobre que no hay especialistas. Es una realidad, hacen falta especialistas. Yo soy docente de la universidad está trabajando fuertemente en las nuevas especialidades, pero nos preocupó como colegio médico la última vez que nos reunimos con el señor secretario de Salud, el doctor Mayo. ¿Cuál es la visión que el doctor secretario de Salud tiene sobre las becas que se dan para las especialidades? Le puedo decir que las becas para especialidades son una realidad en todo el mundo. O sea, todos los países del mundo becan a sus médicos para que vengan a estudiar, porque si no es insostenible. Es insostenible porque la carrera de medicina termina muy tarde. Uno termina de 28, 29 años, generalmente ya tienen familia. No se podría estudiar siendo cabeza de familia una especialidad. Entonces, en todos los países del mundo hay becas para poder estudiar la especialidad. ¿Qué nos decía el doctor Matthew? Que él no estaba dispuesto a dar más becas, porque él estudió en México y él se pagó sus estudios, entonces todos los demás tienen que pagar sus estudios. Esa fue la respuesta que nos dio. Nosotros queremos que haya más becas. O sea, miren, que la Secretaría de Salud tiene más atención que el Seguro Social. Casi el 80%, 85% de la atención la da la Secretaría de Salud. Pero el Seguro Social este año dio más becas para especialidad que la Secretaría de Salud, cuando la Secretaría de Salud debió haber dado 3 veces más becas. ¿Cuánto trabajo hace un residente? Un residente sabemos que hace el trabajo de 3 médicos especialistas, porque está prácticamente imbuido, hay días que está casi 24 horas. Pero existe la visión de que dar becas para que se pueda especializar un médico es una carga. Entonces, no sé cómo está el discurso que se dice que no hay especialistas, pero no estoy dispuesto desde la Secretaría de Salud a poder financiar a que el médico estudie aquí en Honduras, porque mandarlo a estudiar al extranjero es demasiado caro. Puede ser que una subespecialidad la mande usted afuera, pero las especialidades básicas, anestesia por ejemplo, se puede estudiar aquí. Pero ¿qué sucede? No hay apoyo de parte de la Secretaría de Salud. La otra cosa es que el Estatuto del Médico Empleado, nuestra ley, es una ley que pacta las relaciones laborales. Ahora, el Estatuto del Médico Empleado no es la única ley del Colegio Médico, doctor Andino, me va a disculpar. Existe la ley del Fondo de Auxilio Mutuo, ¿okay? Que da auxilio a todos los médicos, sean empleados o no sean empleados. Existe la ley de los médicos pensionados, que le da servicio a este médico activo o no esté activo, o que sea un médico que tenga una actividad que no esté trabajando. O sea que hay muchas leyes en el colegio médico, ¿verdad?, que no sirven para pactar las relaciones entre un patrono y otro. Entonces, usted piensa que la ley del Estatuto del Médico Empleado es la única ley que existe en el país, que está diseñada para regular las relaciones laborales, por eso se llama Estatuto del Médico Empleado. Pero por fuera de esa hay más de 10 leyes y reglamentos que regulan las relaciones entre el médico, sea empleado o no sea empleado. Entonces, está usted totalmente equivocado, doctor Andino. Y cerraré diciendo que en muchos lugares, ¿qué es lo que pasa? El acto quirúrgico es un acto complejo, estamos muy claros con eso. Pero en muchos lugares, si no hay quirófano, hay especialista. Si no hay especialista, no hay torundas. Si no hay torundas, no hay equipo, no hay campos quirúrgicos. Si no hay campos quirúrgicos, si hay campos quirúrgicos, no hay pinzas. Entonces, es una serie, es una cadena. Ahora, esa cadena se gestiona localmente, efectivamente. Pero ¿quién la va a gestionar localmente?
los médicos o el equipo, porque es un equipo, porque no es solo del médico, que nombra la Secretaría de Salud, que nombra el secretario de Salud. Y repito y sigo diciendo, si la Secretaría de Salud sigue teniendo un criterio eminentemente político, nombrar a mi amigo, a mi compadre, a mi correligionario en ese puesto, pero yo no sé nada, va a haber un problema. El ejemplo típico, el Hospital de San Lorenzo. El desastre que se dio cuando la Secretaría de Salud empezó a gestionar este hospital. Más de 150 contrataciones de gente que no tenía nada que hacer ahí. Gente que no tenía nada que hacer ahí. 150 contrataciones. ¿Salarios de cuánto más o menos? No sé exactamente porque no tenemos esa información, pero, o sea, lo agarraron como con 110 empleados de contrato y luego que lo agarra la Secretaría de Salud, incrementaron 150 empleados más de contrato. Entonces, ¿eran innecesarios? Eran innecesarios probablemente, tal vez algunos que otros eran necesarios, pero 150 no, por favor. Entonces, colocan una persona, un administrador, que no sabe ni cómo comprar la comida. Por eso los pacientes no tenían comida. Entonces, me van a disculpar si la gestión, la rectoría la tiene la Secretaría, pero la Secretaría delega esa rectoría en el equipo que está. Y si ese equipo es dirigido por una persona que solo está ahí porque es mi correligionario, estamos en un problema. Por eso, repito nuevamente, el Estatuto del Médico Empleado dice cómo se soluciona este problema. La solución es que usted ponga la mejor persona. ¿Y cómo puede lograr tener esa mejor persona? A través de la meritocracia, haciendo los concursos médicos administrativos, ¿ok? Haciendo los concursos médicos administrativos. No colocando de dedo a los directores, porque si no voy a colocar a mi amigo, a mi compadre, a mi correligionario, y ese es un error. Entonces nosotros urgimos al secretario de Salud, al doctor José Manuel Mathieu, que cumpla su palabra, que cumpla la palabra empeñada ante la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, que empiece ya con los concursos administrativos para los cargos de dirección de los hospitales. Por ahí empieza. De ahí no va a tener problema porque ya los colectivos de libre no van a tener esa prerrogativa de nombrar o quitar a secretarios de salud. Doctor. Tomo bien la llamada que hizo el campesino de Valle. Veo que tiene, a pesar que él menciona que no ha pisado un aula, tiene un amplio conocimiento, la verdad, del sistema de salud, y aportó algo muy esencial, que es lo que es el fortalecimiento del primer nivel de atención. En este caso, que él mencionó los establecimientos de salud, o centros de salud como se le conoce. Actualmente, con lo que mencionaba de los 5 hospitales nuevos que se están en proceso de construcción, están en sus licitaciones, siempre se ha tenido, eso es la visión que se tiene, que es cierto, estos hospitales son necesarios, pero antes de eso, y es una visión que tiene el señor ministro, es fortalecer este primer nivel de atención. También tomo a bien el comentario de lo de las especialidades. El señor ministro ha tenido reuniones, ha acudido inclusive a lo que es con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a lo que es el Hospital de Occidente, para gestionar eso, la creación de nuevas especialidades, en especial en ese hospital donde se tiene contemplado lo que es la parte de ginecología y la parte de medicina interna. También como con estos nuevos hospitales hay que tener bien en cuenta eso, que van a meritar lo que es más recursos especializados. Tenemos el ejemplo de los 2 hospitales de trauma, ¿verdad? Uno que se tiene contemplado en Tegucigalpa y uno que se tiene contemplado en lo que es San Pedro Sula. Tal como le mencionaron en el Hospital Escuela, la principal emergencias que llegan son los politraumatizados debido a los accidentes de motocicleta, podríamos mencionar, de tránsito. Entonces sí es más que necesario gestionar esto, ¿verdad? De tener anestesiólogos, ortopedas, ginecólogos, de todas las especialidades que es necesario en nuestros diferentes establecimientos y hospitales. Así que sí, el señor ministro está en esas gestiones y esperamos pueda ser una realidad, y sé que lo será, de ampliar más cupos en las becas que estarán en los distintos hospitales ejerciendo esta especialidad. Don Marcelo Farfán está en en Comayagüela. Don Marcelo, buenos días. Muy buenos días y gracias, Raúl, por la oportunidad.
en este mes del periodismo, a usted le deberían de dar un premio, Raúl. Usted es de los más hábiles en usar el arado y le gusta arar en el mar. Si ni los problemas de tránsito resuelve el tránsito, imagínese en salud. El doctor Andino les definió muy bien y sintetizó el problema de gestión, y hay 20,000 problemas, el hombre de Nacaome les explicó, pero yo le puedo pedir uno que con que resolviera el doctor Andino. Mire, váyase simplemente al centro de salud del estadio ahorita por una pinche vacuna, y tiene un montón de cipotas haraganas que yo no sé por qué les meten café con chinche y escorpión. Mire, hombre, Juan Pueblo no quiere, por lo menos que lo traten bien, que no nos pase lo de aquel famoso correligionario suyo, Raúl. Cuando uno va a un hospital público va como aquel correligionario suyo que fue director del PANI, que le iban a extraer el testículo de la izquierda y le sacaron el de la derecha. Mire, doctor Andino y doctor Ramsés y los otros muchachos, no sé si son doctores, con que lo atendieran bien a uno. Mire, deberían, como dijo el señor de Nacaome, deberían de por lo menos centrar el cerebro que tienen, porque los médicos, y mi respeto, todos los médicos, aunque la mayoría ahora no, muy pocos tienen vocación, que ese debería de ser el principal requisito, no solo que sean de los colectivos, sino que tengan vocación. Mire, yo les haría una solicitud ciudadana, doctores, que hagan como los talibanes, que todos los días a las 6 de la mañana los pongan a rezar la oración del médico y el juramento hipocrático, que los digan al revés y al derecho, porque cuando uno, Juan Pueblo, va a esos centros de salud, hospitales públicos, mire, con suerte, aunque no nos den los medicamentos, pero que nos diagnostiquen la realidad, pero que nos traten como seres humanos. Yo veo que a veces uno lleva un perrito ahí donde los doctores de Comayagüela y nos atienden mejor. Si solo eso cambiaran, eso de la gestión, tienen 20,000 problemas que no les interesan ni lo van a resolver, porque si no ponen la gente capaz que hay en Honduras, jamás lo van a resolver, y usted va a seguir arando en el mar, mi estimado Raúl Valladares. Muchas gracias por la oportunidad, y traten bien al pueblo, no sean bárbaros, que esas becas que tienen en salud les pagan bien. Muchas gracias. Gracias, don Marcelo. Doctor Paredes. Gracias, Raúl. En esta intervención quisiera abordar 2 puntos muy rápidamente. El primero, ampliar en lo que el doctor Sierra estaba comentando sobre la renuencia de la Secretaría a otorgar más becas, que como el doctor Saúl ampliaba, no es de todo el caso. Se ha identificado, doctor, el problema que ese recurso que se forma con becas de la Secretaría al terminar sus estudios no queda en el sistema público. El sistema privado se vuelve más atractivo, ofrece mejor remuneración, y como Secretaría es muy difícil estar formando personal para que sea el sistema privado el que lo termine absorbiendo. Por otro lado, este recurso, y creo que todos podemos entender ese pensamiento, prefiere aglomerarse en las regiones metropolitanas de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y son los hospitales que están en las regiones más alejadas de las metrópolis, los que están en Puerto Lempira, donde hay dificultad para contratar recursos especializados, los que están en San Marcos de Ocotepeque, donde no podemos hacer llegar ese personal que no se quiere quedar con nosotros y que, aún teniéndolo, cuesta ubicarlo en estos lugares que están alejados. En el marco de la construcción de los nuevos hospitales, habiendo identificado que hay una brecha que cubrir en cuanto a recurso humano especializado, se busca la forma de poder comprometer, de ampliar el número de becas, pero poder comprometer un tiempo después de que este recurso es formado, que se dedique en el Sistema Nacional de Salud Pública, que es quien pagó por sus estudios. Y el segundo punto que quisiera abordar, para no perder el espacio y para que no quede la impresión de que la Secretaría no está haciendo nada al respecto del tema de mora, porque siento que ya vamos avanzando un poco, hay un plan formulado como una intervención transversal para reducir la mora quirúrgica en al menos 50%. Este plan el doctor Saúl podrá ampliar, pero consiste en la contratación de equipos quirúrgicos que van a hacer uso de esas capacidades que no son utilizadas, por ejemplo, los hospitales que solamente tienen personal quirúrgico de día y que el quirófano está disponible por la tarde, pues de equipos a los que se les va a contratar por producto, o sea, por número de cirugía realizada en un tiempo determinado para hacer uso de esas capacidades instaladas. Y donde no haya capacidades propias del sistema público, pues poder identificar si hay algún elemento del sistema privado que cuente con la capacidad, que la Secretaría con el financiamiento público pueda hacer uso de esa capacidad para resolver la mora. Pero todo esto pasa también por el recurso humano especializado y queriendo
enfatizar en el tema de la construcción de los nuevos hospitales, se va a hacer y se están trabajando en estrategias para ampliar no solo la cantidad de becas, sino las becas en las diferentes especialidades que hay disponibles en el país y fuera, para poder dar una respuesta con estos hospitales que se van a construir. Antes que me amplíe de eso, Ivette García desde la Miraflores. Buenos días, Ivette. Buenos días, qué buen programa. ¿Verdad? Quiero felicitar a todos los panelistas que están ahí. La verdad que a veces da tristeza porque los doctores quisieran hacer mucho, pero no depende de ustedes como doctores poder brindar todo el apoyo a la población. ¿Verdad? Lastimosamente el ministro de Salud es un doctor que sabe cómo está directamente el ámbito de la medicina y se ha quedado de brazos cruzados. La verdad que no es culpa de los doctores, ellos hacen hasta donde pueden. La verdad que requiere mucha valentía el estar ahí ejerciendo un puesto donde hay muy poco. La verdad que yo los felicito, doctores, ¿verdad?, por estar ahí, saliendo adelante y demostrando el valor como médicos. Yo los felicito y a don Raúl, excelente programa. Bendiciones. Gracias, Ivette García de la colonia Miraflores. Me dice don Eduardo, la Secretaría de Salud lleva 1 año y medio de haber cancelado el fideicomiso de compra de medicamentos para los hospitales. Al cancelarlo, esa función la debió tomar la Secretaría de Salud. Hoy aún no tienen un equipo o una oficina de compras en la Secretaría. Mienten cuando dicen que los hospitales están abastecidos. Cancelaron el fideicomiso. No tenían plan B para algo tan delicado como tener medicamentos del cuadro básico. Los médicos todos les gusta tener una plaza con el gobierno por la mañana y por la tarde hacen su práctica privada. Entre más falencias hay en los hospitales públicos, menos trabajan en la mañana, pero su sueldo está garantizado. Doctor, me ampliaba. Sí, tal como lo mencionaba el doctor Paredes, se tiene un plan para este abordaje, la reducción de la mora quirúrgica, en el cual se menciona un punto que es lo que es la contratación temporal de recursos humanos, adquisición de equipamiento e instrumento quirúrgico, también lo que es habilitación de camas de recuperación, ¿verdad? Se requieren estas camas para habilitar temporalmente lo que es la recuperación de los pacientes postquirúrgicos. Tenemos lo que es la dotación de medicamentos e insumos, así como también lo que es programación de jornadas quirúrgicas específicas. Cabe recalcar que actualmente lo que es el Hospital Escuela, con la gestión del doctor Osmin Tobar, se están realizando distintas brigadas a lo amplio del país. Esta semana se realizó lo que era una brigada en el Hospital de Atlántida, donde aproximadamente 40 personas fueron atendidas quirúrgicamente, así como también en lo que es el Hospital del Sur, se realizó una brigada pediátrica quirúrgica, en la cual se atendieron un aproximado de 30, tengo entendido, pacientes pediátricos, en los cuales estaban dentro de estas listas de espera. Tenemos también este plan, lo tenemos abordado en 2 etapas. La primera es darle lo que es la prioridad a los hospitales que presentan la mayor cantidad de lo que es la mora quirúrgica, en los cuales el primero es el Hospital Escuela, el Hospital San Felipe, el segundo, lo que es el Hospital del Sur. Dentro de los 10 hospitales está también lo que es el Mario Catarino, el Gabriel Alvarado. Tenemos lo que es el Hospital de María, el Hospital María de Especialidades Pediátricas, que junto con el tórax tienen una, ¿cómo lo podría mencionar? Un abordaje diferenciado, el cual consiste en que estos, como son hospitales de especialidad, estas cirugías no es como que se puedan cualquiera realizar, la verdad, estas son de alta especialidad. A veces se ocupan equipos o instrumentos que son un poco caros y que son de difícil acceso, pero se hace la gestión posible para poder obtenerlos. Una vez se tenga contemplado este abordaje en lo que es la primera etapa, se pasaría a despejar los demás hospitales y así poder reducir un aproximado de 4.350 de este listado que se maneja en lo que es la mora quirúrgica, que podemos dar el dato, ¿verdad? Que como lo expresaba al inicio del programa el doctor Paredes, hay una diferencia en lo que es la espera quirúrgica y la mora quirúrgica, ¿verdad? Dentro de lo que es el listado de la espera quirúrgica se tiene un total de 12.822 hasta la fecha, y en lo que es la mora quirúrgica se tiene lo que es 7.430. Entonces se están haciendo las gestiones, trataremos de fortalecerlo más para que se pueda llevar de la mejor manera y este plan pueda ser abordado y cumplir su propósito, ¿verdad? Que es reducir lo que es la mora quirúrgica. Doctor Andy. Es
Es bueno y optimista oír que hay un plan para enfrentar este problema de la mora. Sin embargo, no perdamos de vista que lo que hasta ahora se está planteando debe tener alrededor todo un sustento que mantenga la gestión hospitalaria activa, tratando de generar más actividad que no produzca mora. A este país se le perdonó la deuda externa en un tiempo y un año y medio después teníamos casi la misma deuda que en otro momento teníamos, a pesar de que se nos había condonado el 100% de la deuda. Es muy probable que a pesar de que tengamos la intención de quitarnos el 100% de esta mora, no olviden que el proceso de mora quirúrgica es un proceso que se viene dando activamente. La mora va a estar ahí. Es como el sistema bancario, que hay una mora aceptable, debe de haber una mora aceptable en los hospitales, pero cuando comienza a acumularse volvemos a tener el mismo problema. Si solo vamos a buscar erradicar el número, operar solo el número, vamos a sacar una buena parte, pero no vamos a mejorar todo el problema. El problema tiene que mejorarse desde la raíz, y la raíz no es solamente el acúmulo, sino las razones por qué estamos acumulando deuda. Y hay muchos hospitales aquí que tienen razones muy especiales para acumular una buena cantidad de deuda. Y mucho tiene que ver, como bien decía el doctor Sierra, con el tema del personal y con el tema de los insumos. Yo estoy feliz que el Colegio Médico tenga un montón de cosas que oferte a favor de los médicos, pero la principal sigue siendo que diferencia al que está empleado y al que está desempleado. No protege al empleado, lo manda a que participe de un concurso y que con eso lo obliga a estar al día en el pago del colegio, pero no le garantiza la posibilidad de tener un trabajo. Y no solamente con el Estado, porque tampoco es garante de los derechos que tienen los que trabajan en el sector privado. Solamente será un colegio que ayude al sector público, será fantástico, pero mi deseo no es entrar entre si se tiene o no se tiene. Hay un papel que el Colegio Médico debe de garantizar hacer y me imagino que es el que está haciendo, pero en función de lo que estamos hablando hoy, que es la mora, hay una parte que el Colegio Médico puede aportar y es el tema de sus agremiados, ¿no? El tema de que sus agremiados, a pesar de que tengan derechos a esto y esto, los lineamientos con los que se compiten no son los lineamientos que son más justos. Se beneficia a un sector particular que tenga más posibilidades de acumular méritos de la meritocracia que se necesita versus a alguien que tenga los requisitos profesionales adecuados, pero que no ha acumulado en el tiempo las otras cosas que exigen para poder ganar un concurso. Es decir, a la gente aquí se le piden un montón de horas en EMEC, cuando la persona viene formada de otro lugar y no ha tenido oportunidad de cosechar horas en EMEC, versus a alguien que tiene todo el tiempo para ir a todos los congresos, a todas las cosas, y acumula millones de horas en EMEC, va a concursar contra alguien que, a pesar de tener la capacidad y a tener todo el fundamento científico y profesional, no va a poder competir contra alguien que tenga eso. A eso me refiero, a la equidad que se necesita, a velar porque en realidad los profesionales se garanticen su trabajo y su provecho. Viniendo yo de algún lugar donde yo estudié, escribimos un artículo aquí en El País donde le pedimos al Colegio Médico que avalara el pago por producto, es decir, el pago por lo que yo hago, no porque hay un estatuto que garantice mi pago. Yo puedo poner un ejemplo de 2 cirujanos en el país, están los 2 cirujanos. Los 2 trabajan bajo el estatuto del médico empleado. El cirujano A opera 2 veces al mes, gana lo mismo que el cirujano B, que opera 25 veces al mes. Imagínense ustedes el estímulo que recibe este que opera 25 versus el que opera 2 por diferentes circunstancias, y se los puedo comprobar de qué estoy hablando cuando hablo de desempeño médico y producto. Les voy a decir, si esto se pagara por producto, no habría médico que dejara escapar la posibilidad de crear un producto en el hospital. Pongo un ejemplo. Cuando trabajábamos en la Seguridad Social y gerenciábamos parte de ese hospital, teníamos un programa de especialidades y teníamos ginecólogos. Me puse a costear lo que costaba una cesárea hecha por un residente de tercer año y por lo que cuesta cuando la hace un especialista. El residente de tercer año gasta 7.800 lempiras en hacer una cesárea.
El cirujano especialista gasta 3.900 lempiras. Cuando yo pido a los especialistas que produzcan más, porque cuestan menos, me dicen, es que estoy formando residentes de tercer año y necesito que ellos operen, pero es lo que nos cuesta más dinero. Y a usted se le paga para enseñarle, no para que él haga la cirugía. Estoy hablando de desempeño, estoy hablando de que los médicos, al igual que yo, deberíamos de desempeñar nuestro cargo y producir lo que se nos demanda. A mí me pagaban por 8 horas y yo trabajaba 12 porque me daba la gana, no porque quería que me pagaran más. Pero a cada uno de nosotros se nos exige dar un resultado por el cual nos pagan. Y ahora mismo muchos quieren evadir el resultado, pero no la paga. Y esto es lo que nos tiene en problemas, porque cuando vemos la mora y vemos la multicausalidad de la mora, muchos estamos aportando. La parte de la gestión aporta porque no tiene los materiales a tiempo. La parte del equipo está porque hay equipo que está dañado y no tenemos. Cuando nosotros hacemos gestión tecnológica, y de esto me puedo sentir con toda la cabalidad posible porque yo he estudiado lo que estoy hablando, la gestión tecnológica que hacemos no llega ni al nivel del 20% de lo que deberíamos de hacer en todos los hospitales. Si para destinar gastos para mantenimiento hospitalario, que es una clase que yo sirvo en una universidad, es una clase en la que le enseño a los biomédicos cómo se gestiona el mantenimiento de los equipos, para darle rendimiento a los equipos. En el país se destina menos del 1% en el presupuesto para mantenimiento de la gestión de los equipos. ¿Por qué? No sé, hay que pensar por qué estamos haciendo esto. Pero hay múltiples causalidades que nos están llevando a tener mora, no solo quirúrgica. Hay otro tipo de mora que tenemos. Las listas de esperas de los pacientes son bastante oportunas analizarlas. A donde yo estudié me ponían todos los días a analizar cómo voy a quitar una cola, cómo voy a disminuir una cola, cómo voy a hacer más eficiente esto, cómo mi proceso logístico va a ser más eficiente para acá. Eso mismo esperamos que se esté haciendo, pero es muy difícil si la gestión no está armonizada desde la cabeza hasta la operación. Es muy difícil. Y este problema de la mora quirúrgica, a pesar de que empecemos a operar con números grandes y saquemos aquel montón de números, la mora empieza a acumularse. Esto se llama vaso comunicante. Echemos agua aquí, saquemos agua acá y si esto no disminuye, esto no va a bajar. Vamos a abrir la gran llave, pero esto también tiene otra gran llave, va a volver a llenarlo. Tenemos que verlo desde del panorama de que es multicausal. No es que ahora voy a llevar un equipo y vamos a hacer una gran operación, eso ayuda bastante, pero no es suficiente. Lo suficiente es la gestión misma que estamos hablando. El doctor Henry Andino, gracias por participar esta mañana, doctor. Vamos a la parte final, pero no se ocupa ser tan inteligente. Aquí un empresario me reafirma, abrir 5 hospitales nuevos es la propuesta más ridícula de la historia de Honduras. No hay el recurso humano para esos hospitales. Hacer edificios para esos hospitales es fácil, poner a operar un hospital es algo completamente diferente que se concentre en convertir los hospitales actuales en hospitales eficientes y donde traten a los pacientes con dignidad por lo menos. Con que fueran eficientes estos hospitales, avanzaríamos. Pero construir 5 más y va a ser igual o peor que esto. O sea, yo no soy médico, pero medianamente razono y pienso, si con esto es un desastre y 5 más, ¿cómo van a hacer? Raúl, yo voy a hablar de la experiencia. Yo he estado supervisando la construcción del último hospital privado que ustedes deberían conocer de esta ciudad, ¿sí? Mientras lo estábamos construyendo, yo tenía la tarea de equiparlo. Mientras lo estaba equipando, estaban los espacios listos. Ya estaban llenos. Ya médicos sobreabundaban la oferta sobre yo voy a trabajar ahí, yo quiero una clínica, yo quiero esto, yo quiero... Lleno. La necesidad de hospitales es una realidad en el país, es una enorme realidad en el país. No sé si sea ridículo, porque no lo llamaría ridículo, es una necesidad de la gestión sanitaria que tenemos que suplir. Sí, doctor, y yo sé que usted es especialista en esto. Sí, pero si hubieran medicinas, si el hospital público lo equiparan, usted me está hablando de donde yo fui ayer y pagué.
pero el pueblo no puede pagar. Y si hoy los hospitales públicos no tienen medicina, siguen el mismo equipo de hace cuando nosotros estábamos hipotes, entonces usted me habla, claro, un hospital privado viera, uno paga un cachimbo de pisto, en Lomas Medical Center otro cachimbo de pisto. Aquí dime, privado, doctor, pero lo público, la respuesta de la gente es no hay. No, excelente. Usted mismo acaba de decir que los doctores se van de la privada, de la pública, se van a operar a la privada. Bueno, pero... Entonces, claro que hay necesidad de hospitales, pero que esté con médicos bien pagados, con medicinas, porque si no, ahí está. Estamos totalmente de acuerdo. O sea, cualquiera de todas estas realidades es probablemente fácil de admitir, pero la necesidad está. Y esa no la podemos Pero es que la necesidad, claro que está. Si es que está sin que hayan construido uno más. No, bueno. Es que la necesidad... el cambio del sistema de salud de Honduras se da por el apoyo de la red primaria. Y es lo que ha estado destruido. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de querer que la salud en Honduras depende de la red hospitalaria? Antes de un comentario. No. Buenos días, Raúl. Dígales a esos señores que por favor compren carbazepina que no hay en los hospitales Mario Mendoza y Valcapine. Mario Mendoza, desde el inicio del gobierno no hay. Miles de personas con problemas psiquiátricos, no hay medicamentos. Sí. Claro. El doctor Andino dijo una cosa, mire doctor, aquí le voy a decir, yo soy docente universitario y un residente de ginecología aprende a operar operando. Claro. No aprende en un libro de ginecología. Por supuesto. Y el que tiene que recibir la programación de la cirugía es un médico especialista. Ahora, el residente no se le puede programar sin una supervisión. Eso es una irresponsabilidad. O sea, usted está haciendo una falacia diciendo que no. Es que tiene que recibir una supervisión. Y lamentablemente, la universidad no tiene la capacidad de tener suficientes médicos que vayan a supervisar a sus residentes. Entonces, ¿quién tiene que hacerlo? El médico asistencial, el empleado. Y por eso cuando firma el contrato, ahí lo dice, que tiene que hacer supervisión, es parte de su trabajo. Es parte del trabajo, es parte de por lo que se le paga, supervisar a un residente. Si van a poner médicos generales en esos hospitales no sirve de nada, especialistas no hay. Bueno, ese es otro punto. Aquí en este país hemos descartado a los médicos generalistas como que no sirven, como que no existen, como un profesional que tiene 8 años de estudio y si no es especialista no existe. Y esto se lo hemos vendido a todo el mundo acá y nuestros jóvenes quieren salir y en cuanto salen se quieren especializar, porque hemos pensado que los médicos generalistas no sirven para nada. El sistema nacional tiene una pirámide que está invertida. Es más fácil encontrar un especialista que un médico general en cualquier lugar. Cuando yo fui director de un hospital aquí, el hospital se llama de especialidades y cuando llevé médicos generalistas a trabajar, por supuesto el colegio médico, como ustedes lo ven, salió y dijo, ¿por qué está trayendo médicos generalistas aquí si no sirven, si aquí solo especialistas? La verdad es que todavía no hemos encontrado el espacio para que entiendan lo que es un médico y lo que es alguien el sistema que de trabaja salud está dividido, 8 horas. Primario, secundario y terciario. Usted está llevando las personas hacia un lugar de inaccesibilidad que son los hospitales. Usted debe no llevarlos a hospitales, los médicos generales deben llevarlos a donde está la persona, donde está el campesino, como don Salvador. Mire, ¿De qué sirve que usted lo traiga aquí al hospital escuela si lo necesita en el centro de salud? El doctor Cruz tiene una experiencia en atención primaria difícil de igualar. Él estaba en una asociación que hacía frentes para hacer, así que estamos en buenas manos en la atención primaria. Ahí no nos preocupa ese nivel, seguro que él lo garantiza. Lo que estamos diciendo es la realidad de lo que debe entender la gente. Yo no estoy diciendo una falacia, me da lástima que la gente crea que aquí venimos a mentir. La pobre experiencia que muchos tienen en el tema los hace hablar cosas. Nosotros hemos vivido en los hospitales muchísimo tiempo. Somos docentes no solo de los de pregrado, sino también de los de posgrado, de los que ya son especializados y para enseñarles lo que nosotros sabemos. Y cuando yo les digo lo que les estoy diciendo son estudios que hemos hecho y que están ahí y que están publicados, no nos estamos inventando. No tengo necesidad de venir a inventar, estoy diciendo lo que me cuesta una cesárea por hecho de un especialista y lo de un residente. No estoy hablando si
si el residente va a aprender, deja de aprender, no estoy hablando de eso, estoy diciendo de los costos, de quién paga la cuenta, no de quién genera la cuenta, sino de quién la paga. Y la paga las personas, las pagamos nosotros que pagamos impuestos. Cuando estoy hablando de la necesidad de hospitales, estamos pensando que dentro de esta misma problemática, el desafío de abrir más hospitales resulta como ilógico, pero es una necesidad que tiene que cumplirse y hay que exigir que se abran con todas las determinantes necesarias para que hagan el papel que deben de cumplir. El tema acá es la mora, y la mora es multicausal, y muchas de las causas que hemos hablado aquí las contribuyen todos los aspectos que hemos dicho. No necesariamente que alguien venga a decir, no, es que usted está mintiendo. No estoy mintiendo, yo tengo experiencia en hospitales, yo he sido gerente de hospitales públicos, privados y de la seguridad social. No sé si alguien aquí ha tenido la misma oportunidad que yo. No se preocupe, yo trabajo en el barrio bajo y sé la gestión que usted hizo porque yo trabajaba allí en la periférica número 1. Entonces, otra cosa, yo soy docente universitario de grado y de posgrado. Excelente. Y coordinador de un posgrado de la mejor universidad de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nos alegra porque eso significa... O sea que no vaya a querer decir que no tengo experiencia, discúlpeme, ¿verdad? Yo no digo lo que no quiero decir. Cuando yo digo algo, lo digo aquí enfrente. Académica. Y solo transmito lo que estoy diciendo y pensando. No estoy diciendo nada alterno. Y yo respeto mucho al doctor, por supuesto, a todos los colegas que están acá, pero sí estamos hablando de un problema que necesitamos solucionar. Pero tomemos conciencia que la multicausalidad exige la participación de muchos para que esto realmente mejore en favor de quienes toda la vida han pagado la factura. Se llaman pacientes. Esos siempre van a pagar la factura de todo lo que nosotros no hagamos bien en la gestión de nuestros hospitales. Bien, nos vamos. Perfecto. Doctor, gracias. Gracias. ¿Su mensaje final? Decirle a la población, estamos haciendo hasta lo más imposible prácticamente para tratar de lograr sacar este sistema de salud adelante. Hacemos el esfuerzo constante. Crean lo que son hasta altas horas de la noche que nos dedicamos a trabajar para poder lograr que este sistema avance, ¿verdad? Entonces nosotros miramos todo desde una perspectiva de poder apoyar y ayudar a lo que es la población, quienes son los que merecen tener esa salud en cada rincón del país. Un gusto. Gracias, doctor. Agradecer, licenciado, el espacio para traer a la palestra pública este tema prioritario para el país y entender también que estas discusiones, aunque con posturas encontradas, sirven para terminar de caracterizar el problema y buscar una solución entre todos, porque el sistema de salud pública le responde a quien menos tiene y a quien más necesita, y mientras más personas participemos en el diálogo y en la construcción de la solución, mejor será. Muchas gracias. Al doctor Oscar Paredes. Doctor Andrés. No, gracias. Y aquí le ofrezco mis disculpas al doctor si algo dije que le pareciera impertinente, pero solamente estaba tratando de decir lo que nosotros pensamos y de lo que por años hemos venido bregando en este sistema. Y creemos realmente lo que decía el doctor Paredes y el doctor Cruz. Hay mucho esfuerzo que hacer, mucho trabajo por hacer. No desmayemos en hacer esto porque es una responsabilidad que tenemos delante de un pueblo que toda la vida ha pagado esta factura. Hagámoslo bien, los recursos son poquitos, la responsabilidad es muy grande. Hagámoslo bien, la eficiencia y la eficacia son los nombres de la calidad y ofrezcámosle la calidad a las personas, que eso es lo que merecen. Gracias. El doctor Henry Andino. Doctor. Bueno, finalizaré con una buena noticia. El Colegio Médico de Honduras, a través de sus 26 delegaciones, está coordinando con diferentes entes, entre ellos la Secretaría de Salud, para que en el mes de junio, los médicos están ofreciendo tiempo gratuito para operar los fines de semana en los diferentes hospitales. Vamos a empezar en el Instituto Nacional del Tórax. Quisiéramos tener más hospitales o más quirófanos, pero lamentablemente el tórax solo tiene un quirófano disponible, activo. Entonces tenemos muchos médicos, pero pocos quirófanos, ¿verdad? Entonces, y el médico va a regalar su tiempo los fines de semana, no va a cobrar por las cirugías, y esto se va a organizar en el mes de junio, julio, a través de todas las delegaciones de Honduras. Siguiendo y terminando, muchas gracias. Y es importante, ¿verdad?, recordar que no es posible sacar la salud de Honduras si no todos tiramos la carreta para el mismo lado. Y lamentablemente en la Secretaría de Salud, en su máxima gerencia y coordinación, no
se escucha a los demás. Lamentablemente, no el señor ministro de Salud, ¿okay? El señor ministro de Salud no es una persona que escucha, ¿verdad? Es una persona que no toma en cuenta y es una persona que no está abierto al diálogo, lamentablemente. Matius no escucha. No. O sea, nosotros sentimos que no hace equipo. Nosotros podríamos apoyar en muchas cosas, pero no se hace equipo con la Secretaría de Salud. Gracias, doctor. Gracias a nuestros televidentes. Así está el sistema sanitario hondureño. Siguen los problemas. Buenos días. Ojalá que llegue a un acuerdo, colegio médico, las autoridades del gobierno que encabeza el doctor Matius, aunque dice el doctor que Matius no hace caso. Ojalá llegue a un acuerdo por el bien de los cientos y cientos de pacientes, gente humilde que va a los hospitales y lo que encuentra es no hay médicos, no hay medicinas, no lo pueden operar. Esa es la verdad del sistema público en Honduras. Lleva 1 año, 5 meses este gobierno y no hay medicinas. Buenos días, que estén bien.